hermosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a mi pastor, saludo a cada uno de ustedes, la familia que se reúne, que nos hemos dado cita, ¿cierto?, a poder exaltar, bendecir el nombre del Señor y por sobre todas las cosas oír su palabra. Estamos contentos, ¿cierto? Ha sido un día de bendición. Hoy ya hicieron un retiro, ¿cierto?, liderado por hermana Scarlett. Estuve preguntando por qué no vine, me tocó trabajar, pero estuve ahí haciendo algunas preguntas y a algunos hermanos y veo que estuvo muy clarito. Todos me dijeron, iban todos para el mismo lado. Así que qué bueno, que la palabra nos ayude, nos alumbre y esperamos que en esta noche también el Señor nos hable una vez más, ¿cierto? ¿Cuántos quieren que el Señor le hable? Porque la palabra nos vino a hacer bien, ¿cierto? Y que haya un amén en nuestras vidas. Meditaba en la tarde y pensaba que en nuestra vida deben haber, al menos en el culto, tienen que haber 2 amén, ¿cierto? La palabra dice que el Señor produce el querer y el hacer por su perfecta voluntad. Y cuando usted le dice amén a la palabra, está pronunciando el querer que está poniendo Dios en el corazón. ¿Por qué? Porque después cuando usted salga, el Señor va a producir también el hacer. Por eso que algunos dicen, no, si yo digo amén allá en la casa, no, aquí también usted tiene que reflejar ese querer. Hay un querer, usted dice amén, Dios está produciendo el querer. ¿Sí? Y cuando llega a su casita, se va a encontrar con alguna instancia que Dios le va a permitir que esa palabra también sea un amén en su corazón. Estuve, para poder afirmar esto, el verano pasado fui a ver una cementera de trigo. No soy campesino, pero me la fueron a mostrar. Y en ese momento el trigo estaba maduro. Y cuando soplaba el viento, se veía muy precioso el trigo, parecía una ola así que se movía. Pero cuando el trigo está maduro, produce un sonido. ¿Por qué? Porque son como unas cascabeles pequeñitos, unas vibraciones, que cuando pasa el viento, ahí empieza a sonar el trigo. Al lado había una plantación de cereales y no sonaba. La cizaña tampoco suena. Y el trigo que no está maduro, tampoco suena. Entonces y eso me da a entender que cuando viene la palabra, acá se presenta ese viento, porque Cristo dijo que mis palabras son espíritu y son vida, y cuando viene ese viento, es inevitable que el trigo madure. Es inevitable que el trigo maduro no diga amén. Así que cuando viene el viento de la palabra, todos tenemos que estar dispuestos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando se presenta esa palabra. La Escritura dice, el cordero que fue inmolado es digno ¿de qué? De tomar el poder, la fortaleza, la riqueza, la sabiduría, el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Eso da señal de que Dios está produciendo algo en nuestra vida. Así que, habiendo dicho esto, ¿cierto? Y ya dispuestos a la palabra, vamos a la Escritura. Los quiero invitar al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Esperando que el Señor sople una vez más, amados. Que sople nuestra vida. ¿Cierto? Habiéndonos encontrado, como es costumbre de la iglesia, en reverencia, amados, nos ponemos de pie. ¿Cierto? Dios bendiga a mi hermana Tarín, que está ahora ahí en el Tata. Dios la bendiga, ¿cierto? Que está ahí en el servicio. Dios bendiga también a mi hermano Rodrigo, ¿cierto? Que no es mezquino, le permite a la hermana también trabajar y que sea bendecida. Oiga, quiero decir algo antes de leer la palabra. Ha sido muy bonito lo que ha tratado el Señor últimamente, porque si se da cuenta, este es el retiro de la iglesia de Pérgamo, pero han trabajado hermanos de otro grupo. ¿Sí? No está esa segmentación, a lo mejor ese egoísmo, no sé, pero estamos todos trabajando juntos y eso es lo precioso, hermano. Que vamos todos remando para el mismo lado. Y
así la palabra del Señor: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Versículo siguiente: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Siná, a la casa de su Dios, con D minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Versículo siguiente: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Versículo siguiente: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo siguiente: y les señaló el rey, ¿cierto?, el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo siguiente: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y profetizamos también. Ahí también estaba Edward, estaba Daniel, estaba Scarlett, estaba Génesis, estaba Ricardo, estaba Jessica, Patricio, Marisol, amén. Estaban ahí Misael y Azarías, y de los hijos de Judá. Versículo siguiente: a estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Versículo siguiente: y Daniel, esto es lo precioso, amados, y asentamos nosotros también en nuestro corazón, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase. Gloria a Dios por esto, amado. Qué precioso. Él pidió, amados hermanos, al jefe de los eunucos que no se le contaminase. Por la lectura de su palabra somos todos bendecidos. Glorifiquemos al Señor, amados. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Permiso. Gloria a Dios. Preciosa palabra, amados hermanos. Una historia bien conocida, lo hemos leído, lo hemos estudiado, ¿cierto? Se ha compartido este mensaje en varias ocasiones, pero creemos que Dios una vez más, ¿cierto?, nos va a permitir exprimir esta palabra para ser bendecido y edificar a su iglesia sin duda. Amén. Tomé este mensaje en conversación con mi hermana Scarlett, tuvimos una pequeña conversación, y una parte del eslogan que está allí dice que no han negado mi fe. Sabemos que Dios reprende a la iglesia de Pérgamo, pero no quiero centrarme en aquello, en la reprensión, sino quiero señalar lo que ellos se aferraron al fin de cuentas, que era no negar su fe. Así como estos jovencitos, ¿cierto?, que fueron cautivos, ¿cierto?, por un rey, Nabucodonosor, que los sitió, hizo estragos, Nabucodonosor, en Jerusalén. Dice la palabra que llegó la espada, la sangre, el fuego, y fueron deportados algunos israelitas hacia Babilonia. Y sabemos que otra cultura, otro pueblo, con otras costumbres, otros dioses, otra forma de adorar, otra forma de vivir, otra forma de conducirse en la vida. Y estando allí en un terreno hostil, porque, amados, el mundo también para nosotros es una tierra hostil, que nunca va a jugar a nuestro favor, por el contrario, un mundo hostil que siempre va a tratar de desenfocarnos, va a tratar de sacarnos del camino angosto, va a tratar de sacarnos, ¿cierto?, de ese norte que cada uno de nosotros tenemos. Algún día ver a Cristo al final de todas las cosas. ¿Quién quiere ver a Jesucristo al final de su carrera? Creo que ese es nuestro propósito, ese es el anhelo de cada uno de nosotros. Entonces estos muchachos, ¿cierto?, eran jóvenes que Dios ya había apartado. Y de eso quiero hablar un poquito. Porque
pueblo, de cierta manera, Dios escogió a Israel, el pueblo más insignificante, dice la palabra. Era el pueblo más pequeñito. Era el pueblo que, diría algunos, no tiene gracia este pueblo, pero a ese pueblo escogió Dios. Y lo tomó y lo apartó. Lo apartó de las otras naciones. Lo apartó de dioses ajenos. En ese tiempo era muy común que la gente los pueblos fueran politeístas, o sea, tenían varios dioses. Adoraban la luna, el sol, podían adorar un insecto, la leña, un árbol, una flor, la luna, lo que sea, ¿cierto? Y eso no es, ¿cierto? No es la visión que Dios tiene, porque nosotros no adoramos la creación, nosotros adoramos al Dios que creó las cosas. Y damos gracias y gloria y honra a aquel poderoso Dios que hizo todas las cosas y que hasta el día de hoy las sustenta por su palabra. Nosotros servimos al Dios todopoderoso, no medianamente poderoso, no aquel que puede hacer algunas cosas, no, Él puede hacer todas las cosas, porque Él es todopoderoso. Entonces Dios tuvo que apartar a este pueblo, y cuando lo aparta, lo santifica, lo guarda para Él, lo sacó de las otras naciones para sí mismo, para honra de su santo y bendito nombre. ¿Y cómo se produce este limpiamiento? Porque Dios tuvo que limpiar a ese pueblo, porque también tenían otras costumbres. Como nosotros también en algún tiempo teníamos otras costumbres, nos conducíamos bajo los designios de este mundo. Pero Dios nos apartó y nos cambió y transformó nuestra vida para poder adorar su bendito nombre. Y eso es lo que Dios hizo. Los apartó, y lo apartó ¿con qué? Con su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino, dice el salmista? Con guardar tu palabra. ¿Ve? Ahí se produce la limpieza de un hombre, se produce la limpieza de una familia, la limpieza de un pueblo y de una nación. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Santifícalos en tu verdad, dijo el maestro. Tu palabra es verdad. ¿Ve? Entonces, por eso que Dios no solamente los aparta como de una forma cultural, sino que le entrega la palabra. En el Sinaí le entrega la ley. La ley es santa, es buena y también es justa. Y si es santa, entonces limpia. Por eso que les entregó la palabra, para limpiar, para apartar a este pueblo. Y así se fue Daniel hacia allá. Se fue limpio. Porque si Daniel no hubiese estado limpio, jamás hubiese propuesto en su corazón algo tan hermoso como no contaminarse. Hay propuestas que pueden ser preciosas. ¿Te gustaría ser mi amigo? ¿Te gustaría que hiciéramos un negocio? ¿Te gustaría casarte conmigo? Propuestas que son hermosas, pero esta es más hermosa todavía. A pesar de que el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso, allí Daniel hizo esa propuesta. Y propuso en su corazón, y lo propuso de manera firme, amados hermanos. Estableció esa propuesta en algo sólido, que es la palabra. Porque la palabra vino a hacer eso, a cambiar, a hacernos distintos, porque nosotros no somos distintos porque tenemos una aura especial o porque tenemos un ángel, como dicen las personas. Oye, este tiene como un ángel. No, nosotros somos un pueblo distinto. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres que guardamos la palabra. Eso nos hace distintos. No es porque hay una unión arriba de nosotros, no. Somos guardadores de palabra. De una palabra limpia, una palabra buena, una palabra justa. Y ahí está esta propuesta de este muchacho. Qué linda propuesta, hermano. ¿Usted ha propuesto alguna vez eso en su corazón? Porque el mundo es hostil, nos ofrece cuántas cosas. Nos quiere contaminar, quiere corromper, porque eso hace el pecado, amados, corrompe, como lo hizo en el principio a un hombre y a una mujer inocente, que no había maldad en ellos. Aún así, el pecado fue incapaz de corromper, porque todo lo que el pecado toca lo corrompe. A todo hombre limpio el pecado lo destruye, a todo joven bonito el pecado lo destruye, a todo niño inocente el pecado lo destruye, lo corrompe. ¿Cuántas veces a lo mejor nuestros padres
hacia atrás y ve la dulzura que un día tuvo su hijo, eso es culpa del pecado. El pecado corrompe. Pero este muchacho precioso, amados hermanos, Daniel, que para los judíos el hombre más inteligente de todos no es Moisés, el más cabezoncito para los judíos siempre ha sido Daniel. Este hombre tenía un espíritu superior. Gloria a Dios, amén. Un espíritu superior. Así debiésemos ser también nosotros. Un espíritu superior. Y este no estaba dispuesto a contaminarse. Y alguien dirá, pero ¿por qué no quiso comer la comida? ¿Por qué no quiso beber el vino? Porque este vino y esta comida que ofrecía y guardaba Nabucodonosor, esta porción, eran ofrecidos para otros dioses. Por eso que él no quiso contaminarse, porque él sabía que esa ración y ese vino era en ofrenda para un dios pagano. Y Daniel no estaba dispuesto. Daniel no estaba dispuesto a tomar algo que era de un dios falso, un dios pagano, un ídolo. Porque Dios había dicho en su palabra, no te harás imágenes, no te postrarás a ella, no la adorarás. Y Daniel no estaba dispuesto a transar eso que Dios había puesto en este pueblo. Él no se iba a arrodillar ante otro Dios. Por eso que desecha esta comida. Y la desechó. La comida que representa la fortaleza del hombre. Donde el hombre come, encuentra su energía, encuentra su fuerza. Y el vino. Este vino que nos da o nos ofrece el mundo, que hace que el hombre ande ahí tambaleando, desorientado, que ande ahí caído, sin rumbo, como el pueblo de Israel en un momento estaba turbado entre dos pensamientos, como el péndulo del reloj, para allá y también para acá. Esa es la porción que estaba reservada para Daniel. Pero Daniel en su corazón propuso, amados, no contaminarse. Porque Dios no es un Dios de mezcolanza. Dios no es un Dios de cosas medias extrañas, no. Dios no es así. Dios está definido y no se definió en el principio del tiempo. Dios está definido en su eternidad, amados hermanos. Y la palabra también está definida. Y somos nosotros que tenemos que definirnos con esa palabra. Somos nosotros quienes nos adecuamos. Somos nosotros que debemos guardarla. No somos nosotros cambiando la palabra para acomodarnos y adecuarnos a esa palabra. No, nosotros tenemos que sujetarnos a esa palabra. Si Dios hoy día sacó su sol en este día porque hubo una palabra. En el principio Dios creó la lumbrera mayor, creó el sol. Y si el sol salió porque está sujeta a esa palabra. ¿Qué tan sujetos también estamos nosotros? Porque Dios no es un Dios de mezcolanza. Miren, en la ley mosaica, las manos que derramaban sangre para Dios estaban contaminadas. Toda mujer menstruosa y que su marido se llegase a él, quedaría contaminado, porque la mujer en su periodo estaba inmunda. Y Dios no es un Dios de inmundicia ni de mezcolanza. Por lo tanto, Dios decía que no había que llegarse a la mujer menstruosa, porque Dios es limpio. Dios es un Dios de estatuto. Dios es un Dios de doctrina. Dios entregó estas cosas para que el pueblo las atesorara y se conduciera tras esta palabra. Todo animal de pezuña dividida o pezuña entera no podían trabajar juntos en el campo, porque uno era un animal inmundo y el otro un animal limpio. Dios no acepta las mezcolanzas. O como Dios no acepta la mezcla entre animales. Por eso que los animales híbridos nacen estériles, porque Dios no lo permite. Eso es mezcolanza, es abominación, dice. El incesto también es abominación, porque Dios no es un Dios de contaminación. Por eso que Dios dio inciso, dio mandamiento. ¿Por qué? Porque quería limpiar a su pueblo. Como Dios también nos entrega la palabra, ¿para qué? Para limpiarnos, para conducirnos tras ella. Porque Dios no es un Dios de mezcolanza. Por eso el libro de Corintios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Saben qué es lo que era el yugo desigual para los judíos? Cuando araban al asno con el buey. Eso era un yugo desigual. Porque el asno era un animal inmundo y el buey un animal limpio.
contaminación. Eso está contaminado, eso está sucio para Dios. Por eso ahora Pablo, por medio de los Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y la verdad que a veces nos unimos en el mismo yugo con los incrédulos, con aquellos que no profesan nuestra fe. A veces nos mezclamos, no nos damos ni cuenta, no sabemos ni cómo estamos a veces en sus conversaciones, en sus compartir, etcétera, etcétera. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y sigue diciendo Dios por medio del apóstol Pablo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y empieza, sigue separando Dios. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Y sigue separando Dios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y sigue separando el Señor. ¿Y qué amistad hay entre el incrédulo y el creyente? Porque Dios es un Dios de limpieza. Y Daniel no estaba dispuesto a cambiar aquello. ¿Sabe por qué? Porque la palabra también forma una identidad en un hombre, en una familia, también forma una identidad en un pueblo. Y Daniel no estaba dispuesto a perder esa identidad. Usted sabe que nosotros también tenemos una identidad como iglesia. Debiésemos todos tener la misma identidad como hijos de Dios. Un mismo lenguaje de reino. Un día Jesucristo estaba con los principales y Cristo les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pero si estaban hablando judío, estaban hablando el hebreo, ¿a qué se refería Cristo? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no entendían, no tenían un lenguaje de reino, un lenguaje de fe. La iglesia tiene identidad. Gracias, Dios, por ellos. Se lo agradecemos, Señor. La iglesia tiene una forma de conducirse. La iglesia tiene identidad. Y Daniel no estaba dispuesto a negar esa identidad que la palabra había forjado. Que había forjado en su vida. ¿Sabe? Para poder afirmar un poquito esto, yo tengo un cuñado que es detective y me enseñó algo muy, muy bonito que lo quiero compartir con usted, que yo inmediatamente lo asemejé a la palabra. Cuando hay un crimen o hay algún delito, los detectives buscan dos cosas: el rastro y la huella. Pero la huella siempre ha sido lo más importante, porque la huella tiene la identidad. El rastro es solamente un suceso que afirma una teoría o que afirma la investigación. Un rastro. Si se cayó esto, puede ser un rastro de que alguien anduvo por aquí, pero no necesariamente esto que se cayó tiene una huella. Cuando algo se mueve, hay un rastro, pero cuando encuentran la huella, ahí hay identidad. Y en la iglesia también están dos tipos de personas, donde hay un rastro solamente, donde Dios hizo un milagro en esa persona y es notorio que Dios estuvo allí. Alguien que no tenía trabajo y Dios lo bendice, es un rastro, es notorio que Dios pasó por ahí. Alguien que Dios lo sanó de una depresión terrible y Dios lo sacó de esas penumbras, es notorio que Dios también pasó por allí, es un rastro. Pero siempre en la minoría es donde Cristo ha dejado su huella, donde Cristo ha dejado su identidad, donde Cristo forjó un hombre, donde Cristo forjó una mujer. No es suficiente tener un rastro y vociferar de que Dios hizo algo conmigo, sino cuánto yo reflejo esta identidad que es del cielo. Cantábamos recién que somos ciudadanos del cielo y para eso hay que tener una huella, hay que tener una sangre que tiene el ADN, un ADN de reino. Yo no soy simplemente un hombre que Dios hizo algo lindo, no. Cristo está reflejado en mi vida. Ese debería ser nuestro amén. Porque en nosotros se derramó una sangre preciosa hace 2000 años. Somos ciudadanos del cielo, decía la canción. Claro que lo somos. Aunque el mundo sea hostil, sea duro allá afuera, nosotros somos embajadores. Somos representantes de algo precioso. A pesar de que el reino aún no viene, pero nosotros lo representamos.
son una gracia. Es la gracia de Dios que opera en nuestras vidas. Una palabra que tuvo cabida en nuestro corazón entenebrecido, un corazón pecador, pero la palabra penetró ese corazón y lo cambió y lo transformó, amados hermanos. Y si Daniel no estuvo dispuesto a transar su identidad, nosotros tampoco. Oh, almas adúlteras, dice el apóstol Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Todo aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye también el enemigo de Dios. Oh, almas adúlteras, dice el apóstol Santiago. ¿Acaso no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para Dios? ¿Por qué hacernos amigos del mundo si ahora Cristo nos llama a nosotros amigos? Si sabemos lo terrible que es sin tener a Dios en el corazón, sin estar sin esperanza, ¿para qué ahora hacernos amigos con el mundo? Si ya Cristo te dijo, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga. No hay nada más terrible que ser enemigo de Dios. Es lo más terrible. Nosotros tenemos identidad, amados hermanos. Tenemos identidad. Porque hay corrientes, amados hermanos, hoy en día que son fuertes, amados. A lo mejor los más jóvenes lo ven más claramente, a lo mejor que un adulto. Corrientes que están allá afuera, pero que doblegan a cualquiera, hermano. Si afuera está todo terrible, hermano. Ideologías poderosas que se han levantado como el feminismo, por ejemplo, que está corrompiendo a cuantas señoritas, que esta corriente ha querido menoscabar al hombre. Cuando Dios ya por su palabra dijo que Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre y el hombre cabeza de su mujer. Y así hacia abajo también sujetos los hijos. Hay un orden establecido, no por los hombres. Esto lo estableció Dios, amados hermanos. Lo estableció Dios. Pero esta revolución femenina ha querido opacar. Incluso quiere entrar en la iglesia, quiere corromperla. Yo he oído, amados hermanos, decir, hermana, empoderémonos. ¿Cómo es eso? Eso no es nomenclatura nuestra. Eso no es nuestro lenguaje. Empoderarse significa tomar el poder. ¿Sabe quién es digno de tomar el poder? Aquel que está sentado en el trono y en el cordero. Él es digno de tomar el poder. Eso no son nuestras nomenclaturas. ¿Acaso el diablo no quiso hacer aquello? Quiso usurpar, quiso tomar algo que estaba más arriba de él. Todas estas filosofías son todas satánicas, hermano, influenciadas por el mundo para corromper. Como el matrimonio también igualitario, que vino a destruir y a deformar lo que Dios forjó ayer en un principio. ¿Usted sabe lo que significa matrimonio? Matrimonio es una palabra compuesta de matriz y patrimonio. Eso es matrimonio. Tiene que haber una matriz y tiene que haber un padre, un patriarca, para que se cumpla el matrimonio. Hoy en día el patrimonio son el auto, la casa. No, ese no es el origen real del patrimonio. Cuando Adán ve a su mujer, él dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Él está reclamando su patrimonio. Como Cristo hoy día también reclama su patrimonio. Nosotros somos ese patrimonio. Nosotros le pertenecemos a Él. Esto es mío, como dijo Adán. Cristo también dijo, esta mujer, esta novia es mía. Está reclamando su patrimonio Adán. Y han querido deformar el matrimonio, esta institución maravillosa, que representa algo tan profundo entre Cristo y la iglesia. Y han querido destruirlo, amado. ¿Y cómo nosotros podemos ejercer defensa? Porque no sacamos nada con debatir. Si ellos no creen a lo que nosotros anunciamos, ¿cómo se defiende la verdad? Viviéndola. Aleluya. Si quieren destruir el matrimonio, tengamos lindos matrimonios. Si quieren destruir el matrimonio, vamos,
necesita cariño. Un hijo necesita amor, necesita comprensión un hijo. Así cuántas cosas necesita un hijo. Entonces nosotros seamos padres conforme a la palabra, seamos hijos conforme a la palabra, seamos mujeres conforme a la palabra. Como dice el apóstol Pablo, la mujer aprende ¿cómo? Aprende en silencio. Porque no permito, dice el apóstol Pablo, que la mujer enseñe y ejerce dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Porque la primera vez que la mujer enseñó al hombre fue en el Edén. Le dijo la mujer a su esposo: comamos, será la glosa. Todo esto es lícito, no hay problema, comamos. Esa fue la primera vez que la mujer le enseñó a su marido, y las consecuencias hasta nuestros días. Por eso es que el apóstol Pablo es intransigente. No permito que la mujer enseñe y ejerce dominio sobre el hombre. El hombre ame a su mujer, ámela, y la mujer respete a su marido. ¿Cómo queremos defender la verdad? Esposa, respetas a tu marido. Si hay una mena en tu corazón, entonces estás defendiendo la verdad. Porque así se defiende la verdad, amado. Un poco de levadura, dice la Escritura, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sabe lo que hace la levadura? Estas bacterias se multiplican, empiezan a crecer y hacen que la masa se infle. Eso hace la levadura. El apóstol dice, un poco de levadura, escuche bien, un poquito de levadura leuda toda la masa. La contamina. Daniel no estaba dispuesto a contaminarse. Un poco de levadura. No seamos permisivos con los pecados. Matrimonio, familia, no le abres la puerta, aunque sea un poquito de levadura, te va a leudar toda tu familia. Pastor, un poquito de levadura, si somos permisivos, nos va a leudar toda la masa. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso, amados, ¿por qué vamos a ir a comer? ¿Por qué vamos a ir a buscar nuestra fuerza, nuestra fortaleza en la comida de este mundo? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice la palabra. Nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Él es nuestra fortaleza. ¿Para qué hemos de ir a buscar el vino de este rey, de este mundo, de este diablo, para andar petulante? No. Nosotros tenemos ya una comida. Nosotros también tenemos una bebida. ¿Saben cuál es esa comida? Un cordero precioso, santo, limpio, apartado. Esa es nuestra comida. Este pan que representa mi cuerpo, que por vosotros será partido, esa es tu comida. Y este fruto de la vida representa ¿qué cosa? Mi sangre, que será derramada ¿por quién? Por todos ustedes. Esa es tu comida, iglesia, esa es mi comida, un cordero. Gracias, Señor. Y este cordero está disponible, aún queda de este cordero, aún le queda carne a este cordero, aún le queda sangre a este cordero, para tus hijos, para tus nietos, para tu familia, para Chile, todavía queda el cordero. Esa es nuestra comida. El cordero de Dios que quita. Sí, el pecado contamina, pero vino Cristo y lo quita. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a pesar de que Apocalipsis dice que unidos pelearán contra el cordero, pero el cordero lo vencerá. La ONU, la OMS, aunque todos se unan y peleen contra el cordero, amados hermanos, a todos los vencerá. Porque está profetizado ahí en su palabra. Estos unidos pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Nuestra victoria está garantizada, amados. Por eso ven a comer de este cordero. Y con esto termino. Nuestro Dios es santo, amados. Daniel lo sabía, amados. Daniel sabía que el Dios que él servía era santo. Amado, nuestro Dios es santo. Santo, por eso que los serafines ocultaban su rostro y glorificaban a Dios diciendo: Santo, 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 el Dios
Padre, santo, santo, santo. Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es limpio. Por eso que cuando se le agolpaba a la gente, ¿quiénes? Los moribundos, los leprosos, todos los que estaban contaminados con el pecado, lo lógico sería que Él se contaminara. No se contaminó, sino que los que lo tocaron los limpió. Él fue el que limpió, no se contaminó con nada. Él nos limpió y me limpió a mí, amados hermanos, y te limpió a ti. Está limpio por una sangre preciosa, amados hermanos, que derramó Cristo hace más de 2000 años. Está limpio. No te alimentes del mundo, no bebas, está fuera del mundo. Tienes un cordero, tenemos un cordero, su nombre es, ¿cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, ese es mi cordero. Por la lectura de su palabra, amados, y por la exhortación de esta palabra, seamos todos bendecidos. Seamos todos bendecidos. David propuso en su corazón no contaminarse. Nosotros también, que hay una propuesta aquí preciosa en mi corazón y en el tuyo, no me voy a contaminar con este mundo. Que el Dios detrás